Buena, buena, llegué yo. Lo más lindo que tiene el YouTube, el Yany Lover. ¿Cómo están todos? Hoy tenemos una invitada especial a la cosiota Mujer Capital. Vamos a estar transmitiendo y hablando con ustedes sobre lo que pasó hoy, ayer con Donald J. Trump. Ella tiene un punto de vista interesante, así que le pido a todos que den fuertemente al botón de me gusta y comenten. Sí, empezamos con esto. Aquí tenemos a la cosiota. Vamos primero a saludar a las personas del público. Aquí van llegando los Yany Lovers. Aquí estábamos a Rosy, a Whitey, a Yuleisi Royal, hola Jan, Jennifer, Olivia. Gracias a todos por acompañarme aquí en el Yany Show. Tú sabes que esto es muy, muy importante para mí, es crecer aquí en YouTube. ¿Por qué? Porque YouTube es la meca de la información. En tu cara, Illuminati. Ok, hoy tenemos una invitada especial y es la cosiota, Mujer Capital, mi partner. Voy a traerla para que la vean. Esta mujer es hermosa, muy inteligente. Primero voy a hacer unas preguntitas a ella para tenerla aquí, para que vean cómo es lo que es ella, a qué se dedica. Y después vamos a hacer lo que es tendencia, Donald J. Trump, alias el naranja. Y aquí tenemos a mi amiga la cosiota. Cosiota, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Cuéntame. Buenas, buenas. ¿Cómo Buenas, cosiota. estoy? Linda, linda como siempre te veo yo. Yo lo ¿Cómo sé, estuvo tu día? ¿Cómo millonaria. estuvo tu día? ¿Cómo estuvo tus cosas? Bueno, muy bien. Tengo muy buena información de primera mano, No, Yany, que primero una cosa, cosiota. la voy a Cuéntanos, romper. todo el mundo te dice aquí la cosiota. ¿Tú cómo que te llamas? Bueno, mi nombre es Alexandra Patino. Yo soy realtor en el área de New Jersey, en el estado de New Jersey, Estados Unidos. Pero adicional a eso, me dedico, también tengo mis propias empresas y me dedico sobre todo a la inversión. O sea, que eres una mujer exitosa. Pues sí, eso pasa cuando no tienes marido. No, mujer, en serio, bueno, ya sabes, mujeres. Tu marido es el que te tiene pobre, tiene arruinada. Alexandra Patino, imagínate, yo le digo la cosiota porque ella tenía, tú aparecías así, yo te conocí como la cosiota. ¿Por Sí, qué te decían la cosiota? Cosiata fue mi primer nickname que tuve hace muchos años cuando me dedicaba al fitness. Oh. Entonces esa fue como toda la empresa ah, de, de nutrición, de coaching y todo lo demás. Tú, Entonces, tú vendías Herbalife, no vendía Herbalife, jamás. ¿no? Yo pensé que, No, no, no. ya yo decía, no, como yo vendía Herbalife, era fitness y después me convertí en el Yany Show. Ok, No, cosita. cuando yo vine a este país, yo no hablaba inglés, yo no sabía nada, o sea, ni siquiera había terminado la carrera que quería en Colombia. Y yo vine a este país y este país me hizo, este país me formó. O sea, yo estuve indocumentada, yo aprendí a... Pregúntame cómo aprendí a hablar inglés, Trabajando con un poco allá ¿no? de gringo limpiando de las mesas. No. Yo aprendí a hablar inglés únicamente porque yo siempre persigo las oportunidades. Y cuando no las hay, me las invento. Ah, Entonces, tú quieres ser realto y dices, voy a aprender inglés para vender casa y forrarme. bueno, no fue tan directamente así, pero digamos mis primeros emprendimientos me obligaban a hablar inglés. Básicamente lo aprendí por YouTube y por YouTube aprendí prácticamente todo. Y ahora, Ese, y ahora estamos aquí en el chisme del momento. Estamos con los chismes y leyendo los chismes en inglés y aprendiendo muchas cosas de esto. Interesante la cosiota. Mira, mira la historia. Mira, una mujer inmigrante, está soltera ahora, exitosa, tiene empresas, tiene billetes. Me encanta este tipo de invitados. Cosiota, bueno, vamos a una cosa. Yo te voy a hacer un especial solamente a ti, un especial a ti. Sí, hay que cuadrar eso. Pero hoy te traje porque resulta de que hay un tema que está trending topic. ¿Tú sabes cuál es el tema de Donald J. Trump, alias el naranja? Y vamos a tratar de decodificarlo, de decodificar lo que ha pasado.
el día de la ceremonia, que la gente está impactada, hasta yo he quedado impactado con la ceremonia, y vamos a decodificar qué podemos ver en estos momentos con él. Tú estuviste viendo la ceremonia el día de ayer en el directo, ¿verdad? ¿Lo viste? Sí, 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 sí. Ok, tú viste la ceremonia. Para mí, Coyota, yo vi esta ceremonia y me pareció un entierro, un velorio. ¿Te pareció un entierro, un velorio a ti también? Claramente había muchos mensajes, o sea, se veía todo muy lúgubre. Sí, De hecho, la corbata de Donald Trump, púrpura, o sea, como la cinta que van en el féretro, púrpura. sí. Fue lo primero que me impactó cuando lo vi salir. Ok, 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 ok. Y Melania le hacen una toma, ¿no? O sea, Melania llega con su sombrero que nadie se esperaba. ok. Sin embargo, no fue la primera persona en utilizar este tipo de eventos para mandar un mensaje. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Quién? Pero ¿cuál crees tú que sea el mensaje de Melania con el sombrero ese en forma no sé, como de mafioso? Este era un sombrero, lo llaman sombrero tipo español. Ok. Dame un segundo aquí. Tipo español, sombrero tipo español. Utilizado muy popularmente en los años 90 por adivina quién. Por Michael Jackson, no sé. ¿Sí? No, Los años Diana Spencer. bueno, sí, eso lo escuché por ahí, que Diana Spencer utilizaba. Ella también pero Melania, yo vi una foto también de ella con el sombrero, mismo sombrero, pero blanco. ¿Sí? No, hay una en la que lo usa negro. Estoy tratando de buscar eso para remembrar la situación completa. Sin embargo, a gran escala, hay una toma Ya. muy popular de Melania, en donde ¿Sí? la toman a lo lejos, se ve Donald Trump aquí y por detrás está Melania y el cuello del diseño, lo único que ella llevaba blanco era el cuello que salía aquí. Y te voy a mandar la foto, creo que la tengo aquí. Si me hago así, ¿me sigues viendo? Ok, pero no, no. Pero la primera sensación, Cosiota, ¿funeral o no funeral? ¿Parecíamos funeral o no parecía funeral? Funeral. Te Ok. estoy mandando la foto para que veas. Te la mandé al WhatsApp para El que la WhatsApp, compartas allí. vamos a ver la foto que me mandó la Cosiota, del primero, de la foto esta que ella me comparte. Un segundo, vamos a compartir la foto de cómo se veía el traje de Melania. Vénganse para YouTube, no sean, jue madre, vénganse para YouTube. Aquí estamos mostrando fotos y vamos a mostrar cositas. Ok, déjame y agregamos la escena, el medio, la cámara, aquí colocamos, estamos aquí interactivos, papi, aquí estamos pero con la mejor tecnología. Y lo que vamos a ver es, deja un momento, imagen, aquí está, imagen de Melania con el estilo. Aquí estamos viendo, ¿qué estamos viendo aquí? Cuéntame, tú que sabes de moda, usted sabe de moda, ella es fina, No, ella no, no. sabe Aquí ya no moda. vamos a hablar de moda. Aquí lo que vamos a ver es que lo único que sobresale de ese look es que ella tapa su cara para pasar completamente desapercibida y lo que se le ve en el cuello es una V. Y yo no veo películas, pero hay una película muy famosa donde sale el sombrero y sale la V de Vendetta. Ah, pero esto está, no, ay, dicen que yo soy el conspiranoico. O sea, dicen que yo soy el conspiranoico. O sea, el cuello de Melania es la B de Vendetta. En tu cara, illuminati. Pues ¿No? bueno, aquí hay que Son, ver todo, aquí hay que ver todos los ángulos. O sea, el cuello de Melania es la B de Vendetta. Para mí es la B, pero de Vendetta, sí. Ok, o ok. sea, porque es Interesante. que tenemos que Espérate, acordarnos. espérate, vamos haciendo cosas. Vamos aquí con la gente. Habla. Di lo que voy a decir. Yo voy viendo aquí a la gente, al O sea, público. tenemos que acordarnos que a Donald Trump lo sacaron a la mala para el 2020 porque él se Sí, ganó esas elecciones, sí, ¿sí? sí. Entonces, él se gana esas elecciones, él nunca, digámoslo así, acepta la derrota porque se sabía claramente que él había ganado. Sin embargo, lo que se hizo en el 2020 fue el inicio de una operación militar que culminó, diría yo, la primera parte con el cierre de TikTok. Y aunque muchos
Y yo lo digo, yo por mucho Ah, tiempo pensé que eso era, aquí dicen que Cosiota estás volando, dicen aquí. y Te aunque, ganaste al Yany, espérate que no he dicen aquí. llegado a mi punto. Y aunque por mucho tiempo yo también alcancé a dudar y a pensar que esta conspiración de la operación militar, en donde iban a limpiar toda esta mugre que había entre el Pizzagate, entre todo este poco de corruptos y de todo, que eso no podía estar pasando o X o Y, realmente para mí el cierre de TikTok o la caída de TikTok fue una confirmación, porque inmediatamente se viralizó el logo de TikTok al revés. El logo de TikTok al revés por todas partes. Y cuando TikTok regresa a estar en vivo, regresa después de que Donald Trump ha firmado la orden ejecutiva de liberación de discurso, del free speech. Sí, o sea, sí, lo que es, la teoría aquí es Entonces que fueron hay 4 años cambios, hay de cambios. censura, fueron 4 años de censura, fueron 4 años de persecución, porque al tipo, él incluso lo dice en su discurso en el Capital One, en el Capital One Arena, él en el discurso dice, no, me parece increíble, inaudito, que Al Capone haya tenido menos casos judiciales que yo, Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. ¿sí? Entonces, entonces toda esta conspiración que en algún momento se hizo viral por allá en el 2016, creo que empezó con el cuento de Q. Sí, sí, pero em- empiezo yo a pensar, perdón, Q1, sí. eh, ahora sí lo veo consolidado. O Okey, sea, literal, más señales no podíamos esperar. para Y entrar en les contexto, digo, para entrar en contexto, porque ella ha dicho soltado mucha información, vamos a leerlo. Q es inteligencia militar. Se dice que los Q y esta gente son simplemente patriotas dentro del Este que están haciendo un cambio sistemático y Donald Trump es el elegido para llevar a cabo el plan. Y lo que vemos aquí es estrategia por parte del naranja, que todavía es un estratega. Pero entonces quedamos, Cosiotti y yo quedamos de acuerdo que sí fue una ceremonia tipo eh, entierro. El entierro, como dice mucho, de la presidencia de Joe Biden. Llegaron todos de negro, todos serios, todos sobrios. La corbata del naranja no estaba de tono, estaba una corbata diferente. La Big Ted estaba. Algo con esto, Coyota. La Big Ted, estaban todos los grandes de la Big Ted ahí. Todos estaban ahí. O sea, el único que no estaba ahí era el de Microsoft, el Bill Gatos, pero todos estaban ahí. Y todos parece que estuvieran en una concesión, todos llegaron a un acuerdo, porque yo estaba viendo las redes y están seditas con el naranja, seditas, o sea, lo están tratando, pero de lo lindo. Claro, ahí vamos a ver algo que pasó en la misa que esta mañana estuvo el naranja, pero estaban seditas. ¿Tú sí te diste cuenta de eso? ¿La viste haciendo las paces con Donald J. Trump? claro, o sea, es que ahí ninguno podía ir en contra. O sea, Jeff Bezos, por ejemplo, como dueño del Washington Post y de Amazon, eh, Jeff Bezos como dueño del Washington Post y de Amazon, aunque él participó en las campañas demócratas financiando, recordemos que esta gente le da a ambos lados, Sí, sí, claro, es verdad. Todos juegan ¿sí? para los mismos equipos, para todos los equipos. Sin embargo, el Washington Post nunca emitió noticias directamente en contra de Trump, porque él tenía que cuidarse por ahí. No, pero lo que yo creo, y Y, lo que yo he y dicho Mark siempre es que esta Zuckerberg, gente que siempre fue súper demócrata, ajá, cambió, a la cambió, cambió, final, cambió. a la final le tocó agachar, o no sé si lo cambiaron porque de repente su carita de robot cambió, se Yo no, injertó pelo. yo lo que he hecho en mis en vivos es que esto es de información. Tienen los servidores, tienen las fotos, los tienen cogidos por todas partes, tienen información. Para mí que esta es una guerra sistemática, los presentan, le dicen, vamos a soltar toda la información por todas partes. Tú y yo hemos hablado sobre lo que pasa con Telegram. Telegram es una plataforma que tú puedes publicar lo que sea prácticamente, pero recordemos que a Telegram le borraron muchos archivos. En Telegram tú podías encontrar todas las fotos del hijo del presidente Joe Biden,
todo lo que había en la computadora, eso lo borraron por completo, lo resetearon, pero para mí, todos esos videos, fotografías existen, archivos existen, alguien los tiene que tener. Lo de Pod Daddy vino a destapar muchas cosas. Veamos que venimos de un escándalo con Hollywood. Hace algo curioso. Yo no vi en esa ceremonia artistas. ¿Tuviste artistas ahí? Supuestamente estaban invitados Mel Gibson y el papá de Angelina Jolie como delegados de, Pero no estaban, o sea, ahí no había pero artistas. O no sea, los tomaron. aquí estaban, era la gente más ricachona, senadores, familia y ya. Los todos como todos y todos están en estilo funeral. Ok, hay algo que se ha comentado bastante, algo que la gente ha criticado mucho y lo voy a mostrar acá. Lo voy a mostrar acá. Voy a mostrarlo acá. Dame un segundo y vemos. Es con respecto al símbolo que hizo el hijo de Donald J., el Eric, ¿sí? ¿Tú lo viste? Sí, Creo que tú me mandaste la imagen. Sí, sí, tú yo me lo vi, mandaste eso lo pasaron en primera plana por todas y partes. O sea, que fue demasiado obvio, fue demasiado obvio. Aquí tengo el video, déjame pero y lo recordemos comparto. también que Donald Trump cada vez que se reúne con un presidente nuevo hace el mismo símbolo. Él cruza No, sus todo piernas. lo hacen, todo lo hacen. Ellos todos son masones, todos son masones. Pero vamos a compartir esto. Vean este video. Le quité el sonido. De hecho, Véanlo ahí, véanlo ahí, véanlo ahí. Ahí, tan, tin, tin, tun, tun. Mira. O sea, fue el único que cometió como el, no sé, no, ¿qué dice? no fue el único. Lo que pasa es que ese fue el que más tomaron, pero cuando están en el Capital One Arena, hacen una toma del esto y Barron Trump está sentado ¿También? en la misma, está haciendo la misma simbología. La misma simbología. Vénganse para acá, los que están en TikTok, vénganse para YouTube, Barron el Yany Trump, Show. Mira, a mí me da risa, creo que la que lo toca es la esposa, ¿sí o no? Le la dice, esposa fíjate, que es la fíjate. directora del partido republicano. Imagínate, los capos de los capos ahí haciendo lo suyo. Interesante, Lo que pasa es interesante. que, bueno, yo no sabía que íbamos a venir aquí, ¿cómo se llama?, a terminar hablando de esto, pero sí hay una toma el día de ayer cuando Barron Trump está sentado en la parte de atrás, en el Capital One Arena, y él está en esta posición. Ok, sí, ayer yo también vi, pero yo quiero analizar esta imagen, porque yo soy de los que piensa que las imágenes valen más que 1000 palabras, ¿sí? Sin embargo, también los actos también. Aquí vemos a la familia, prácticamente. Aquí vemos a Eric, vemos a a Donald Trump Jr., vemos a la hermosa Ivanka, vemos a al esposo, ¿sí? Al esposo de la Ivanka, que es judío, que el anticristo, la gente habla mucho de estas vainas. Vemos allá a creo que ¿esta quién es? Esta es esposa de Eric, ¿verdad? Y la La otra, que ¿quién está es? detrás de Eric, pues la otra hija de, Es de de, Donald de Trump. Trump. Ok, perfecto. Aquí los vemos a todos. O sea, yo los veo aquí, una dinastía prácticamente. El traje de también de Ivanka, de entierro, ¿sí o no? Ella va para un entierro. ¿Sí? O sea, tú lo ves ahí. Pero el único que tiene el corbatín rojo es el rebelde ahí, el Donald Trump Jr. Ujú. Interesante, interesante. Interesante. Ok, ¿tú qué me dices? ¿Esta gente ya pactó entre todos, hicieron una concesión o simplemente Donald Trump, vamos a ver una presidencia como la última vez, que nadie lo quería dentro del sistema? La gente lo tenía en contra. Creo que esta vez ha llegado con todo, con mucha más fuerza y aquí lo que yo veo es una concesión de poderes. Los que estaban allí presentes, digamos, ¿cómo se llama? Los expresidentes y Sí, Biden, ¿no? sí, Ellos llegaron allí y durante el discurso de Donald Trump, incluso cuando Donald Trump en otras palabras les estaba diciendo que su gobierno fue una porquería, la porquería más grande que sí, hubo, sí. me llama mucho la atención que lo que hace Joe Biden es reírse, al igual que Kamala. Entonces, para mí, ellos llegaron hasta allí y de alguna manera negociaron, pero no todo, porque fíjate que Donald Trump lo primero que hizo entre sus órdenes ejecutivas fue revocar los perdones que hizo Joe Biden. Ok, ok, ok. ¿Quitó los perdones? ¿Eso se puede hacer? Sí, eso lo quitó en el Capital One Arena. La primera orden ejecutiva que él firma es para revocar los perdones, porque ¿Y los, entonces y los- él y los perdones a quién? ¿A quién le quitaron los perdones?
Donald Trump comenta en Capital One Arena, dice, ahora sí puedo decir el nombre, ¿cierto? Y entonces como que él le preguntaba tal vez a su asesor de campaña, qué sé yo. Entonces él mismo continúa diciendo algo así como, bueno, hago mi traducción en mis palabras, ¿no? No vayan a decir, ay, es que usted No, está no, diciendo que no, Donald Trump dijo tal cosa. No, 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 no. aquí tengo la nota. Si quiero lo leemos para traerle la información a la gente. Lo voy a leer. Aquí Palabra tengo. mal, palabra menos, él dice, no pude hablar de Joe Biden. Ujú, Pero ustedes saben lo que Joe Biden estaba haciendo mientras yo estaba escribiendo mi discurso de inauguración como presidente. Y ok. entonces dice, estaba firmando perdones Mira, para grandes miembros de sí, su sí familia. lo hizo, sí lo hizo. Sí, y fue muy criticado. Mira lo que dice aquí. De los indultos a la salida del Acuerdo de París, Trump desmantela el legado de Biden con una oleada de órdenes. Se retira a su país de la OMS, ¿sí? Declara emergencia Ujú. nacional en la frontera. En total, el presidente estadounidense ha revocado 78 acciones ejecutivas de la administración de su predecesor, la nueva de Trump, en directo. Y aquí estamos viendo las 78 acciones ejecutivas que firmó. Indulto a Pero condenados por el asalto al Capitolio. Esto fue lo que firmó Trump. Trump firmó los indultos a las personas. Según hay cerca de 1.500 personas beneficiarias por esta medida. Donald Trump perdonó a 1.500 personas. El estado de emergencia en la frontera. Es que Cosiota, esto de los indultos creo que no se puede quitar. Cuando un presidente perdona, otro no puede aplazar la ley, no puede quitarla. Joe Biden lo Donald sabía. Trump revocó el perdón y le dice a la gente, le dice a la multitud, que, eh, ustedes saben que Joe Biden estaba firmando órdenes ejecutivas para perdonar a miembros de su propia familia Claro, claro, mientras claro, yo... claro. Pero sí, pero acabamos de leer de que él perdonó a 1.500 de la insurrección del 6 de enero, pero Joe Biden, creo que los perdones presidenciales no los puede quitar. Ellos son en esa parte, mira que hasta el mismo Joe Biden creo que se metió en el listado. Tal, cogió a todo el mundo y perdón para todo el mundo, no fríen en la vida. Fíjate que, ¿cómo se llama? Em, ¿Qué? Ay, se me fue Se te fue la pelota, se te fue la pelota. Mira aquí dice, que mira se aquí fue dice, un ruido. mira que dice aquí. Decreto de instrumentación de la justicia. Trump además ha firmado una orden ejecutiva No, para no, poner no, fin al uso perdóname. como arma del gobierno federal. Cuando él anuncia que está firmando esa orden ejecutiva, ¿Sí? él dice, le he dado instrucciones a todas las agencias de seguridad para que revisen internamente que no hubo abuso de poder, porque si hay abuso de poder dentro de la aplicación de estos perdones, entonces son revocables. Claro, claro, sí, de todos modos, Entonces, exacto, ahí lo está. primero que van a revisar, porque es que él decía, dice, ¿por qué Joe Biden estaba firmándole perdones a su familia? ¿Qué fue lo que hicieron? Entonces dice, bajo esta orden revoco dichos perdones ¿cómo se llama? Y le pido a las agencias de seguridad que sean investigadas y que revisen si hubo abuso de poder. Porque no es posible que yo durante los últimos 4 años haya tenido la persecución política más grande que haya habido y que haya tenido más casos abiertos que el mismo Al Capone, mientras que este señor, incluso cuando yo estaba redactando mi discurso de posesión presidencial, él seguía firmando perdones a su familia. Y de hecho, él les pregunta, ¿ustedes pueden creer eso de Joe Biden? Y lo que pasa es que yo en el Capitolio no podía decir eso, pero ya yo no estoy en el Capitolio. Así dijo. Ok, 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 Y la gente se reía. ok. Vamos a traer otra parte que ha sido mucha polémica, Cosiota, y es la parte de la Biblia, el juramento de J. Trump, y no colocó la mano sobre la Santa Biblia. Esto ha sido muy comentado en las redes, ha sido trend topic. Míralo ahí. Él no Claro. colocó la mano. Ayer me decía, no, que sí la colocó. Yo, no la colocó, No, papi. no, no, no No la la colocó. colocó. O sea, dime. Hay muchas interpretaciones. Yo voy a traer todas las interpretaciones aquí. Hay muchas interpretaciones. Déjame saludar primero a las personas que dicen en el chat. Vamos, que dicen en el chat aquí las personas. A Aquí ver, yo leo. dicen, por ejemplo, aquí dicen, vamos a cargarlo. Aquí dicen, por ejemplo, mira, ya ni supiste que Shakira se va a vivir a México. Tirando fuerte, Yany. Biden es el enemigo de Trump. Qué bueno verlos a esta hora, dicen aquí. ¿Serán los Trumps los dueños del mundo ahora? ¿Cuál es tu Insta, Cosiota? Dicen aquí, Cosiota, sí, Mujer Capital. Exacto, es una burla.
Es una mudra, también se usa para meditar. ¿Qué mudra? Y que nada, Illuminati, son Illuminatis. Ok, ok, estos son los comentarios que tenemos hasta ahora del partido. Dime, dime, ¿tú cómo interpretas esto desde tu punto de vista casual? ¿Tú cómo interpretas que Donald J no coloque la mano sobre la Biblia? Pero tú, o sea, no quiero que me digas, no, que no, dime tú qué piensas tú, yo te digo qué pienso yo y después vamos con las teorías que han dicho sobre esto. Bueno, Digo yo. yo lo pensé desde que vi que no la puso. Sí, O sea, yo lo pensé desde que vi que no la puso, pero lo pensé calladita porque esos todos son ¿qué, temas que no qué todo el pensaste? mundo ¿Qué los va a pensaste? entender. ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? Pues que él nunca dejó de ser el presidente. Que nunca pensó, o sea, listo. Esa teoría se maneja mucho en el ámbito conspiranoico más Lo que potente. pasa es que, bueno, mira, esta es la cosa. Antes de yo sentarme a ver esa posesión, yo ya había visto a Trump subirse en el Air Force One, Sí. ¿sí? De la misma manera que yo estaba esperando este día, yo no lo esperé por un mes, yo no estaba esperando. Yo estaba esperando desde 2020 que él se posesionara. De la misma manera, yo seguí en el 2020 cuando nunca entrega el poder. Ok. Él sencillamente, se van a quedar ustedes allí, ok, yo me voy. Y se fue en el helicóptero presidencial. Sí, no, él se llevó todo, se llevó el Air Force One, se llevó el helicóptero, se llevó todo, todo se lo llevó. Sí, Sí, yo y me acuerdo él de eso. también sale, porque él nunca se lo entrega físicamente, él nunca le entrega el portafolio ese nuclear que dicen que es el que lleva todas las llaves de Sí, las sí, armas sí. nucleares. Él nunca lo entrega. Ok, 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 listo. Sí, Entonces, a mí pues, también, yo lo escuché también, lo escuché, pero si fuese así, el mundo no hubiera entrado en tanto declive. O sea, prácticamente, yo siento que no teníamos líder mundial en ese momento. El mundo se fue a quiebra por eso. Pero realmente lo del poder, Lo que pasa, Yany, es que si no hubiera sido de esa manera, él no hubiera ganado arrasado como arrasó. Porque es que el problema de los seres humanos es que nunca somos capaces de apreciar lo que tenemos únicamente hasta que lo perdemos. Entonces, sí, nunca, pero nunca, volvemos al caso. Si él hubiera sido el presidente, ¿sí? Mira, lo persiguieron, lo enjuiciaron, lo condenaron, o sea, lo rebajaron. O sea, esa parte en sí, o sea, yo la vi. Y esta gente de culo repetía en los foros, yo lo veía. Es más, son los mismos que están diciendo de que esto era el entierro del gobierno de Joe Biden, que él no colocó la mano en la Biblia porque ese no es la Biblia, porque eso tiene un poco de cosas que no son, o sea, una cantidad de cosas. Yo lo veo cuando, simple, yo lo veo simple. Él no coloca la hijo de madre mano ahí simplemente porque Donald J. Trump estaba mandando un mensaje a todos que ni tú ni yo y solamente era para ellos. O sea, sí, es verdad. Simplemente él nunca dejó de ser, para él nunca dejó de ser el presidente. Para él siempre fue el presidente de los Estados Unidos y él no tenía por qué volver a jurar sobre ese libro que estaba ahí. Esa es verdad, o sea, esa parte es cierto, o sea, ese es el mensaje. Pero, si fuera así, no tendría que haber vuelto a elecciones y a volver a contar los votos y todo esto, esta parafernalia que se hizo. Sin embargo, sí, yo coincido con Cosiota, o sea, Cosiota coincido. Donald J. Trump no coloca la mano porque él simplemente manda el mensaje y simplemente él no tiene por qué volver a jurar. Él nunca dejó de ser el 45 puntos, sin embargo es el 47 ahora. Es una locura, es una locura, pero no tiene sentido de que el otro, el vicepresidente, sí coloque la mano sobre la Biblia, él hace un juramento ahí como que cortico, ahí se ríe y se va. y, y Metamensaje potente. se sabía, o sea, ¿cómo se llama? Esto que nosotros vemos en la primera parte de la posesión de Trump era un protocolo que debía seguirse para oficialmente clausurar la corporación de los Estados Unidos de América. No, Porque lo que nos... de todos modos, mira, a ti todos lo quitan el fin de semana, suspenden las redes, aparece en las redes ya firmando Donald Trump. Este como que juró en secreto, lo llevaron allá como los reyes. Él llegó en Air Force One, él llegó en la bestia a la Casa Blanca. Este tipo llegó a todo esto como si fuera el presidente. Eso también es verdad. Él llegó en el carro presidencial a la casa y llegó en el Air Force One. Eso también es cierto. O sea, aquí creo que nadie va a saber realmente qué es lo que está pasando detrás de esta parafernalia.
pero los hechos están ahí. Los hechos están ahí. Tienes toda la razón en ese sentido. Y aquí la gente dirá, vaya ni verdad. O sea, no hay mucha lógica, no hay mucha lógica, pero estamos viendo las señales. Señales desde el principio al fin. Ahora, volvemos a decirte, no me lo creo todo, porque recordemos que él saca la mamecoin. O sea, un presidente en funciones no podría hacer lo que él hizo. O sea, hizo muchas cosas. Y una de esas fue sacar una criptomoneda e influir dentro del mercado de la cripto con todo el poder que tiene. O sea, Ya hablamos, cipote vamos a de hablar show. ya de eso, Ochota, cipote de show. porque Todavía no vamos a hablar de eso, porque faltan otras cositas. Quiero hablar de esto. Voy a mostrar otra imagen. Dame un segundo, quiero mostrar otra imagen. Esta vaina, vamos a pasar a esta parte que me parece súper importante y te la voy a mostrar aquí. Dame un segundo, dame un segundito. Vamos a mostrar esto, cosiota. Quiero que me digas tu opinión de este muchachón de aquí. Este muchachón de aquí es, dame un segundo, creo que es este. Sí, este. Mira esta cosa acá. ¿Tú qué piensas de esto? Este sujeto de acá. Dame tu opinión, lo que piensas de el, él. el presidente del 2044. El varón Trump, ¿ah? Interesante. O sea, este sujeto yo lo veo, mira el tamaño, sobresale, el entrenamiento. O sea, el cambio es abismal. La gente está pensando, no, que el esposo de la Ivanka, pero esta cosa de aquí, este sujeto de aquí, ¿m? Es el 18 heredero de todo años un imperio. y el constructor del suyo propio, porque hoy anunció oficialmente la apertura de su empresa de real estate a los 18 años. Imagínate. Pero es que date cuenta, donde llega impacta con la presencia. Tiene el don de la presencia. O sea, llega ahí y yo lo vi, yo quedé, mi madre. O sea, Y sale mi de la madre. oficina y sale del salón y es el único que se despide de manos de Biden y de Kamala. O sea, el tipo es un diplomático de primera línea. O sea, Ujú. él es diferente, él es la unión entre ambos poderes y esta cosa que la están preparando. Porque es que tú cuando veo todo lo que ha hecho Donald Trump es por esto, por preservar esto. Es verdad lo que tú dices cuando él decía que él agradece, o sea, que está vivo por designio divino. O sea, esta gente cree fielmente en los poderes fácticos por encima de ellos, en los poderes divinos, y ellos creen que su destino está dado por el cielo. Y aquí vemos a este muchacho aquí, este linaje que se viene, ¿sí? Ese linaje que se viene. Y simplemente Donald J. lo quiere tanto que él va a preservar todo el sistema para proteger a su último retoño. Porque la forma en que él lo ha entrenado a él, porque tú ves a Ivanka, ves a Eric y ves al otro y a la otra, pero el nivel de este muchacho es totalmente fuera de serie. Es fuera de serie. ¿Qué dice la gente por acá en el chat? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? La gente sabe que va a ser el siguiente Barron Trump, exactamente. Yo lo dije hace rato. Para mí, este va a ser algún día presidente. El Barron es un Nephilim. Sí, buenas, buenas, llegué yo, dice aquí Cristian. El negocio y será un título más del D-State. El último presidente de los Estados Unidos, el Barron Trump, por designio. Ok. ¿Impacta? ¿Te impacta o no te impacta? Completamente, o sea, Barron definitivamente el trabajo que está haciendo Trump no es por Trump, es por Barron. Todos sus hermanos lo saben. O sea, se creyó por mucho tiempo que Ivanka era la consentida de Trump, pero Trump mismo lo dijo y Ivanka también lo escribió en su libro, creo, que ella dice que su papá le dejó de hablar, creo que un año, cuando ella se casó con el marido, porque el papá no podía conseguir que ella tenía que convertirse al judaísmo. Ok, 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 ok. Esa teoría de que Trump no colocó la mano en la Biblia porque es judío. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, es que yo he escuchado unas cosas hoy. Lo que pasa es que mientras las personas sigan pensando que es una religión la salvadora, o que es una religión la que manda, o que todo se resume a la religión Estoy de y no acuerdo. al trabajo interno que cada uno tiene que hacer durante el tiempo que permanezcamos vivos en este planeta, que lo llaman planeta
aunque sea redondo, guiño, Ay, 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 guiño. ay, no te desvíes, cosiota, que nos van a sancionar. Estamos aquí en política. Estamos en Dice política. guiño, guiño, mientras la gente siga pensando desde esa perspectiva, perdón, yo dije pensando, no, mientras la gente siga repitiendo, porque es que no les enseñan a pensar, y mientras la gente no se cuestione realmente y piense, entonces van a seguir ciegos. Sí. Es así de sencillo. Porque Bueno, aquí no se trata de que si los judíos son buenos o los católicos son buenos. No, 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 no. mira el cambio después en la noche cuando se van a celebrar estos dos. Mira esa escena. Yo no había visto esto. El vale ahí bailando, todos se vara, la Melania se quitó la ropa del capone, estaban todos celebrando, el Tron ahí, velo ahí, celebrando con YNCA, la espada, o sea, impresionante. O sea, qué cambio. O sea, la actitud cambió por completo. O sea, la actitud en la ceremonia era de entierro y aquí es de celebración. La ropa cambió, el estilacho cambió. Aquí volvemos a ver al naranja otra vez en todo su esplendor. Esta lectura yo cuando dije, mi madre, o sea, este tipo es un estratega, demuestra cipote de show en la ceremonia como presidente y después sale tú, como él, corbata y corbatín, bailando, música, la Melania mostrando la cara. Mira, impresionante, impresionante. Mira esa vaina. Mira, clase. Y ahí está el vestido como la ve de Vendetta otra vez. ¿Y qué es lo último que hace antes de salir de allí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? El bailecito de la espada. El baile de la espada. Vamos a buscarlo con la espada. Sutil. La gente Ahí sí, como dices con, tú, sutil. con la espada. Vamos a ver. Tron con la espada. Esta cosa que está aquí. Vean a mi amigo Tron con la espada. Esa espada se la quitó que un marine, a uno de la guardia, no sé. Él le da una espada a J.D. Vance Mira, y mira, la mira, va. otra la coge él. Pero el único que la levanta es Mira, él. mira, mira, J.D. mira. Vance no hace nada. Mira, 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 mira. Tan, tan, mira, mira, mira. El libertador. Washington le quedó chiquito. Mira, ahí está, mira, mira. Ándale. Hasta la Melania bailó. Donald J. bailando con la espada en la mano. Mira, ese es Donald Trump, papi, ese estilacho, esto no lo pueden clonar. Yo cuando lo vi bailando dije, este es Donald J. Trump, volvió. Volvió el naranja cuando yo lo vi bailando. Ay, mi madre. ¿Qué opinas tú? ¿Viste a Donald J. Trump? Voy a mostrar el video aquí a la gente que está en TikTok. Tengo un poco de TikTok aquí y no viene. Vean al vale. Vean el tipo cómo baila con la espada en la mano en la celebración. Miren esa vaina. Impresionante. Ok, entonces, una pregunta que todo el mundo se está haciendo. ¿Donald J. Trump se vendió o no se vendió? ¿Tú qué piensas? Donald Trump es un hombre de negocios. Pero para ti se vendió, Cosío, ¿tú crees que se vendió? Bueno, yo creo que la gente, es que el problema es que la gente sigue O sea, con la esperando mano en el corazón, ¿no? No que te guste, que te ames al hombre. O No, no, sea, con todo no. lo que has visto, No, no, ¿tú no. sientes, Pero tú es sientes que, que está vendido o sigue siendo el mismo Donald J? o sea, aquí lo que hubo fue una transferencia de poderes. O sea, porque el sistema va a seguir siendo sistema. Lo que pasa es que va a haber un cambio. Y en esa transición se vienen cosas que no van a masacrar la humanidad como veníamos. Pero de ahí a que yo diga, no, pues Donald Trump es el santo grial, no. O sea, sigue siendo un humano. Y la gente tiene que entender que es que aquí nadie va a venir a salvar a nadie. O sea, o tú aprendes a entender la retórica del cuento, o te vas a seguir, vas a seguir esperando al Mesías. Y aunque viniera el Mesías, o sea, el trabajo es Aunque no tuyo. el Mesías. Claro. Creo que Putin ha dicho algo. A mí me Entonces, preocupa que todavía no haya hablado. Putin dice, aquí no es, aquí no es si Donald Trump se vendió, si no se vendió, si él es el bueno o él es el malo. No, 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 no. Probablemente sea el menos malo, ¿sí? Pero que nos va a evitar un montón de guerras, sí. Que nos va a mejorar la economía y que si entiendes el concepto te va a ir mejor, sí. Y que a la final, el día que te mueras, no importa si Donald Trump fue el presidente o no, sino qué hiciste tú con las oportunidades que se te presentaron. ok. O sea, Cosiota dice que Donald J. Trump es Donald J. Trump, no se ha vendido, pare de contar. Ahora, ¿yo qué te digo acerca? Sí lo noto diferente.
yo lo noto diferente. Yo estuve viendo cuando llegó a la Casa Blanca en el Air Force One y cuando llegó a la Casa Blanca en la Bestia, en el vehículo del presidente, esperó a Melania, ¿sí? La esperó, le dio la mano. Recordemos que fue muy criticado la primera vez que llegó porque la dejó tirada atrás, la trataba como un patán. El primer año Donald Trump cambió mucho, después del primer año, o sea, moderó su comportamiento. Se veía que tenía muchos problemas con Melania todo el tiempo, pero vi cómo la trató ahorita, creo que la trata más bonito. No sé si será estrategia o el cambio dejó de ser ese hombre No, tosco que había sido con ella al principio de su presidencia. yo sí vi, yo sí vi un Donald Trump diferente, pero después del Sí, atentado. sí, también no se nota que le impactó. O Yo por eso sea, decía, ¿será que me lo cambiaron después del atentado? Pero yo he visto las fotografías y yo en estas fotografías soy muy táctico. O sea, yo veo la fotografía y digo, es el mismo. No lo han, porque cuando cambiaron a Obama dije, lo cambiaron. Cuando cambiaron al Joe Biden dije, lo cambiaron. Pero a Donald Trump, o sea, yo trato de ver, sigue siendo el mismo. El bailado, la forma. Hazte cuenta, algo interesante, el discurso. Este sujeto da los discursos sin teleprompter. El día que tú veas a Donald J. Trump dando un discurso con teleprompter, o sea, hay que lo reemplazar cambiaron. a alguien como Donald J. no es fácil, no es fácil. O sea, estamos viendo aquí un tipo difícil de manipular realmente y él, sin embargo, tú lo ves que ahí con su cara, viejito, todo, o sea, una cosa interesante. Como Obama, yo nunca más volví a ver a Obama dando discursos como los que hacía, ¿te acuerdas? Obama era un orador nato y Obama de pronto no Ujú. volvió a dar ningún discurso potente en su vida. ¿Mm? El mismo Joe Biden, también tú lo veías dando cipotes de discursos y no volvió a dar esos discursos potentes en su vida. Y son detallitos que hay que ver ahí. Ok, vamos a ver el primer día de la presidencia. Empiezan los 100 días. Empiezan los 100 días, Cosiota. En el primer día, ¿cuál es tu lectura para Donald J? Ahora sí empieza con lo tuyo, ya lo que te encanta. Lo que te encanta. Primer día, dime. Yo quiero A dinero. ver, ¿qué ves? ¿Qué ves? Bueno, le hacen una pregunta, estaba firmando sus órdenes ejecutivas, ¿no? Bueno, lo primero, no, vamos por el principio. Lo primero es que cumplió lo que prometió y hoy despidió al director de la SEC. Wow. O sea, ya oficialmente el director de la SEC no tiene nada que hacer allá. Y entonces, ¿qué pasó? Que las aplicaciones para los ETFs de criptomonedas se dispararon. ¿Te acuerdas que hablábamos ayer te voy a mandar una fotico aquí que te va a servir? Ahí yo te estoy mandando estas dos foticos que te van a servir. Este es el antiguo director de la SEC. Ok, manda para ver. Ya lo veo, ya lo veo. Ok, aquí estoy bajando esta. El antiguo, ok. Cara de muerto que tenía. ¿Quién es el nuevo? No, que Uh-huh. puso algo bonito, alguien bonito, Y puso alguien bonito, me imagino. el nuevo se Y guapo. llama de apellido Ulleda. Déjame Mándame la foto ver. enseguida. Mientras tanto, vamos viendo aquí los comentarios aquí en la Bueno, lo interesante con esto, postea la segunda foto que te mando. segunda foto que me mandas. Vamos a ver. La de, ¿cuál, Automáticamente cuál, sale este cuál- señor de la cuál oficina segunda de la foto? ¿La SEC. de donde está el hombre calvo? No, ese es el director de la El SEC. antiguo. El de El Maga, el de antiguo. Maga. No, este es No, el de la Biden, el foto de Maga, la demócrata. foto de Maga. En la foto de Esa quiere que Maga. la postee. No, esa no, la otra. ¿Cuál? La anterior, vamos a ver. La que se ve en puras letricas Ok, ¿dónde chiquiticas. está? Bueno, tú vas a explicar esto, listo, ya te lo paso, ya lo paso. Vamos a ver esta foto que me comparte Cosiota. Vamos a ver aquí, reemplazar, compartir Joe pantalla. Biden se demoró 4 años en aprobar, Joe Biden se demoró 4 años en aprobar un ETF para Bitcoin. Ok, Donald Trump en noviembre, cuando fue a la reunión de Bitcoin en Las Vegas, creo que fue, mm, eh, por invitación de su esta hijo es la foto. Eric, ¿Qué es esto? ¿Qué es Donald esto? Trump, eso son las aplicaciones a todos los ETFs de diferentes criptomonedas y quiero que vean los nombres. Entonces ahí se ve Lana, Solana, Bitcoin, Ethereum.
Solana tiene más de 4 ETFs en aplicación. Litecoin, XRP, XRP regular y XRP apalancado. XRP fondo de inversión. Solana apalancado. El ETF de la moneda de Donald Trump. Sí. XRP, Doge Okay. y Bonk, la que tú La BONK, tenías. sí. Hoy vi un salto. Hoy mira, estaba dando cuenta que la red de Solana está colapsada. Por eso Por fue. eso una red no va a ser utilizada, van a ser múltiples redes, porque no soportan la transferencia. Por eso fue. Por Por eso eso fue que la fue. metieron ahí en Robinhood, la Sí. bomb, de la nada, porque yo esa cosa que la metieron ahí porque necesitan shitcoin para mover mucho dinero. Y Robinhood es el Claro, futuro. claro. O sea, en los últimos 6 meses las acciones de Robinhood han subido más de un Y por eso montó 400%. Robinhood, listó a Donald Trump en 24 horas de forma récord, igual que Binance. Lo listo en 24 horas. Robinhood va a ser la plataforma de trading que van a utilizar la mayoría de gente porque es la que está basada en el software de Okay. Apple. Mira que pregunta esto. Aquí dicen, ¿qué tiene más poder? Esto. ¿Qué significa cada ETF en la aplicación? Ok, lo que la gente tiene que entender es el concepto de ETF, ¿sí? Básicamente cuando los ETFs tú no vas a utilizarlos. Los ETFs lo que tú le estás diciendo, cada vez que tú compras un ETF de lo que sea, un ETF de chocolates, tú lo que estás diciendo es, no alcanzo a comprar la caja de chocolates completa, pero yo creo fielmente que estos chocolates saben delicioso. Así que yo no tengo $1.000.000, pero tengo $5 para que esos chocolates sigan sabiendo delicioso. Si algún día esos millones de chocolate que ustedes tienen los venden, pues me dan un poquitico. Eso es básicamente un ETF, Okay. ¿sí? Es un concepto financiero para tú invertir en una porción del activo. Entonces, XRP sigue siendo una red de pagos financieros. Solana sigue siendo una red que permite la creación de meme coins al instante. Dogecoin sigue siendo una moneda de Okay. juguete. Yo Trump lo Coin voy a sigue explicar siendo más una... fácil porque antes se confunde. Miren esto. Cosiota sabe bastante. Esto lo podemos explicar mucho más, más personalizado. Pero ¿qué pasa con esto? Un ETF es lo que vemos en las bolsas de valores, partes de las empresas, stock. Y estos ETF están regularizados y están protegidos dentro del sistema. O sea, te dan rentabilidad sobre su acción, pero en digital, y ellos representan lo que dice ella, la propiedad. Por ejemplo, XRP, Bitcoin, son criptomonedas que están en un sistema, pero cuando llegan a la bolsa como ETF, quiere decir de que tú vas a comprar una copia que está protegida y tiene valor por regularidades. O sea, aquí ya no va a pasar lo que ha venido pasando, Cosiota, que inviertes en estas criptomonedas y te roban, se pierde la plata. Y sin embargo, en la bolsa de No, valores se ha perdido mucho dinero, pero con estos ETF pueden judicializar a los dueños de estas criptomonedas. Por ejemplo, Donald J. Trump comete un exabrupto con Trump meme y lo pueden meter preso si corruga, porque el ETF le regulariza el sistema. Esto es lo importante de esto. Hasta ahora las criptos no han estado regularizadas por completo. Y esta entrada de los ETF dentro del sistema nos indica, ¿cómo se llama el momento, Cosiota? ¿Cómo se llama este momento? La adopción del mundo cripto, la transferencia más grande en la historia de dinero a digital. Eso es lo que se viene. entonces, básicamente, esto es algo sin precedentes. O sea, Aquí y dicen, el ¿cómo nuevo, queda Bitcoin en medio de toda esta vaina? no, Bitcoin va a ser un activo de Como oro reserva digital. y oro digital por encima del millón de dólares. O sea, y la Sin gente embargo, tiene que puede ser entenderlo. superado por XRP. Claro, por utilidad. Porque así como tú no vas a comprar en la tienda los huevos y los pagas con oro, de la misma manera tú no puedes andar ir pagando todo con Bitcoin porque Bitcoin está demasiado grande, ¿sí? Lo que la gente tiene que entender con todas estas aplicaciones que se presentaron hoy ante la SEC
es que, digámoslo así, es ahora o nunca. En este punto ya no interesa si tú entiendes el concepto de XRP o el de Solana, no. O sea, el dinero lo van a digitalizar y tú tienes que posicionarte, porque si no, cuando ya lo digitalicen por completo, sencillamente te quedaste por fuera. Exactamente, como pasó, como ha pasado siempre. Porque casualmente, o sea, de pasar de que cuando uno hablaba de criptomonedas uno era el loco, después de lo que pasó con la meme coin de Trump, ahora todo el mundo no dice criptomonedas, ay, sí, cuéntame. No, 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 no. Claro, claro. O sea, ¿por qué, como dices tú, por qué no te compraron el curso cuando valía 10 Claro, claro, dólares? claro. Bueno, vamos a pasar con el primer día de Donald Trump. El primer día de Donald Trump. Ah, pero espérate, no he Dime, dime. terminado. Entonces, eh, hoy no es un día cualquiera. Hoy es 21 de enero Sí, y casualmente hoy se están alineando 6 planetas junto con el planeta Tierra. ok, ok. Se están alineando Marte, Júpiter, Uranio, eh, al sur, y al norte tenemos Neptuno, Venus y Saturno. 6 planetas, Sí. ¿cierto? Y Y aquí tenemos la siguiente imagen, la que astrología, dice, astronomía, tenemos de todo, papi. no, porque es que esta gente, como esta gente no hace nada sin planearlo. O sea, y ahorita voy a concluir este tema con algo que le preguntaron hoy a Donald Trump. O sea, porque mientras nosotros estamos aquí divagando, que si Donald Trump va a firmar la adopción, que si Donald Trump sabía el boom de su criptomoneda, no, 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 él ya pasó este capítulo. Entonces, 6 planetas se alinean hoy y justamente ayer se concretó la adopción por parte de MAGA del World Liberty Financial. Comparte la última foto que te mandé. Justamente 6 monedas en las que el movimiento de hacer grande América invirtió. Y mírale los logos a todas. Sí, ya lo voy a mostrar. Voy a mostrar esta foto que me mandó Cosiota acerca de los logos de las donde se va a invertir. Dame un segundo. Reemplazar imagen. Es esta, la maga. ¿Esto de dónde salió? ¿Esto a qué pertenece? Bueno, esto es información paga. Ah, no venga a conversar con tu cosa. Estamos aquí al gratín, al gratín. Maga, No, 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 maga. es Miren, que es miren verdad, esto. todos, o ¿Esto dónde sea, salió? ¿Dónde publicaron esta vaina? ¿En un TikTok? no, estas son las criptomonedas que van a tener, que van a estar libres de impuestos sobre las Ok, ganancias. Es Algorand. decir, que si mañana XRP se dispara y tú amaneces con $1 millón No te van a en cobrar tu plata. cuenta, son tuyos. Ujú. O sea, qué perrazos. Voy a explicar esto, voy a explicar esto. Con esto lo que están haciendo es que la gente invierta en estas monedas, ¿sí? Y le están mandando un mensaje a todos estos pocos millonarios, no te vamos a cobrar nada por meter tu dinero aquí, porque es que esa también es importante. O sea, decirle a la gente que vas a invertir, claro, nada es gratis, o sea, nada es gratis. Esta gente ya compró hace rato y toda la plata que entre por encima de ellos, ellos van a sacar muchas ganancias y hay que tener mucho cuidado. Aquí es donde empieza la estrategia de inversión. Si tú te vas a mudar para esto, tienes que mudarte de forma inteligente y no meter todo el dinero de chopetón. ¿Por qué? Porque vamos a ver grandes correcciones a medida que la adopción ocurre. ¿Me copias en ese punto, sí o no? Claro, y es que la gente tiene que entender que si BlackRock ha metido calladito más de 50 billones de dólares en estos proyectos, ¿por qué tú sigues pensando Que esto es del demonio, que es que malo. esto es una Claro, que una estafa? estafa. Exacto. Entonces, miren esto, el efecto Donald Trump. El naranja llega a hacer concesiones potentes a nivel económico. Estados Unidos es una potencia económica impresionante. Todo el mundo le vende a los Estados Unidos y eso es lo que Donald J. trata de cambiar, de que tienen que producir ellos mismos algo. ¿Y qué va a hacer Donald J? Va de frente con las criptos porque pueden acaparar mucho dinero y es algo que los demás países no quieren porque si sus integrantes se hacen muy ricos, tienen mucho poder, mucho dinero económico, no los pueden controlar.
pero nos hemos dado cuenta cómo estos países, sobre todo aquí en Estados Unidos, estas familias de mediana clase hacia arriba, ¿sí? Y la clase media hacia abajo, vemos cuando tienen poder adquisitivo, la gente vive mejor, se siente mejor, y eso es lo que hace grande un país. Sin embargo, estuvimos los últimos 25, 30 años secuestrados dentro de un sistema que se estaba comiendo a sí mismo por todas partes, prestándose a sí mismo, y vemos lo que pasó con muchos países como Venezuela, potencia en recursos, arruinado por políticas que simplemente lo llevaron a una deuda impagable. Y el efecto Donald J, lo que vemos aquí detrás de Telenero, es que le ha prometido, nada más con esta maniobra de quitarle los impuestos a estas monedas, ¿sí? Lo que hace es que la adopción sea mucho más posible y plausible. La concesión bancaria está a la vuelta de la esquina. Es más, yo creo que ya esta tecnología la estamos usando hace tiempo y hasta ahora nos está mostrando la punta de Entonces, la- ahí es al punto que quería llegar y en el que quería Ok, concluir. Porque todo el movimiento MAGA, el Q, todo lo que tú quieras, siempre fue acerca de devolverle a la gente el poder. claro, Y a la par que Donald Trump firma públicamente las órdenes ejecutivas del free speech, de liberar el discurso, a la par él le va tirando a la gente los lapiceros y le preguntan los periodistas cuando él termina de firmar esas órdenes ejecutivas y se va para la oficina, le preguntan, presidente, ¿usted sabe lo que pasó con las criptomonedas? Usted lanzó una criptomoneda hace 48 horas, ¿tiene algo que decir? Y él dice lo siguiente, no he sabido de ello desde entonces. Yo sé que la lanzaron y yo aprobé que la claro. lanzaran. Entonces le preguntan, ¿pero usted sabe todo el dinero que ha movido? ¿Todo el dinero que se ha ganado es algo para los Estados Unidos? Dice, le preguntan que si él sabe cuánto dinero se ha hecho. Y entonces él dice, ¿cuánto dinero? Le pregunta directamente al periodista. Y entonces el periodista le pregunta, más de 2 billones de dólares. Y entonces él responde, Yo, eso es una miseria comparado con lo que se necesita. claro, exactamente. Lo que viene. Mira, Y lo dijo, y pueden buscar el video en TikTok. ¿Cómo se llama? Yo no soy traductora, eso es mira, lo mira, que, mira lo mira que este dice. comentario que está diciendo. Dice, Venezuela no está arruinada, viejo. Joana Parra. ¿Tú qué piensas de eso, Cosiota? ¿Está arruinada Venezuela, sí o no? Táctico. Un sí o un no. Para mí está arruinada. Está endeudada con los rusos y con los chinos. Y está secuestrada, está arruinada. Eh, Joana, yo creo que tienes que ir al psiquiatra. Tienes que revisarte, O Joana. sea, si no estoy arruinada, ¿por qué Joana Parra. todos marchan todos los años y están esperando que alguien los salve? Oye, este tema con Venezuela con el naranja, yo estoy esperando que llame a Putin. No, Yo estoy no, esperando pero que Donald Trump si, llame a si Putin y diga, Venezuela, si Putin, Venezuela quítame no ahí a está Maduro. arruinada, si Venezuela no está arruinada, tú querrás decir, Joana, la familia de Maduro y de Chávez no están arruinados. Porque si Venezuela no está arruinada, ¿por qué la gente que pasa la frontera de México a Estados Unidos no está pasando la frontera de Colombia a Venezuela? Como lo hacían hace 30 años. Aquí te dice que no, papi, y tal. Bueno, listo. Cualquiera puede opinar lo que quiera. Para mí, Venezuela está arruinada, están Bueno, en la inmunda y simplemente el naranja les va a ayudar y espero que cuando el naranja los ayude, le agradezcan. Porque la gente no las ayuda y y después, también ya ayer ¿qué lo dijo el dijo, naranja? porque le preguntaron por la situación de Venezuela, que él qué pensaba hacer. Y dice, no es que yo piense hacer, es que ya estoy haciendo, porque no les voy a comprar más petróleo. Ok. Quisiera saber qué van a hacer ellos Claro, sin lo va a bloquear nosotros. enseguida. Sí, porque el gobierno Biden siguió comprando. Ok, el canal de Panamá. Este sujeto quiere el canal. Espérame, te acabo de mandar, para ya concluir lo de las Ok, criptomonedas, te acabo de mandar la noticia que salió hace 14 horas, el director del Banco de América, diciendo textualmente que el sistema financiero está listo para una transición hacia un sistema esta de me gusta. pago en Esta me gusta, voy a criptomonedas traerla. y que lo único que están esperando es luz verde ante las leyes que lo permiten, lo cual quiere decir que mientras tú estás pensando si comprar XRP o no, ya Bank of America, ya BlackRock, ya Vanguard, ya Chase, ya toda esa gente está lista. Toda esa gente está lista. Wow, mira esta noticia, mira, me gusta, me gusta. El curso va a aumentar de precio, papi. Ok, ok. El canal de Panamá, Cosiota. Cerramos esto y empezamos. ¿Por qué el naranja quiere el canal? ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, el canal de Panamá se ha convertido en el canal de
de tráfico del que primero aporte. De hecho, creo que es una sola familia en Panamá la que lo administra, cuando eso fue un bien público que se le regaló a la humanidad. Entonces, que hoy Donald Trump quiera intervenirlo, pues si yo te regalo a ti algo, Yany, y te digo, mira, esto es para que lo compartas con tu familia, y tú dices, no, 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 es que el único que va a ser millonario soy yo y que mi familia coma de la que quieran, Sí, yo tengo todo el derecho de venir a decirte, Yany, mejor dámelo. Tal cual. Sumado, pues de que por ahí pasan, por ese canal pasa lo que quieran. Y cuando yo digo lo que quieran es lo que se quieran imaginar porque no quiero que nos cierren el sí, programa. dicen que por ahí trafican muchas personas. Mira que esta mañana, mi programa de la mañana fue restringido por YouTube. Eh, en ese sentido, a veces se me sale la olla, por eso me gusta traer gente como tú que de otra opinión. Aquí dice, análisis, la ambición de Trump de recuperar el canal de Panamá. Esto es de hoy. Esto es de hoy. Aquí lo que dice es que en las últimas semanas, cuando era presidente electo, Trump dijo públicamente que Panamá debería devolver el canal a Panamá, a Estados Unidos, y que no descartaba el uso de la fuerza militar para recuperar. Él lo que dijo era fuerza económica. Yo le voy a decir una cosa, el canal le pertenecía a Colombia. ¿Ustedes se acuerdan cuando el canal le pertenecía a Colombia? Y Panamá pactó con los Estados Unidos, ¿sí? Y se liberó de la nación colombiana. Panamá era de nosotros los colombianos primero. Ahora los panameños que nos lo van a quitar. Papi, te van a hacer la misma que hicieron a Colombia y no te va a gustar. ¿Sí? Bueno, con la diferencia que aquí el que puso la plata y el que puso la mano de obra fue Estados Unidos. Mira, aquí Les dicen, guste o también no. quieren cambiar el nombre de Golfo de México a Golfo de América. No, 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 no. Eso ya lo cambiaron. Ya hoy amaneció como Vamos a Golfo de buscarlo. ¿No está América, en Google? ¿Está en porque Google? ¿Está en Google? de ¿Está en Google? Florida, el gobernador de Florida firmó una orden ejecutiva ayer Ya sale. para, y ya hoy es el Golfo de América. Golfo de América. ¿Gobernador de qué? De Florida. ¿De Florida? Vamos a ver. Te Florida. ¿Tienes mando la noticia? O sea que el Donald Trump está eh, dando órdenes potentes. Hace 6 horas. Listo. Aquí está. Voy a traer la noticia. Vamos a leerla. Esto está picantico De de Santi. Sí, voy a Santis. traer la noticia. Vamos a leerla. De Vamos a Santis. reemplazarlo. Aquí tengo la noticia. Eso está bueno. Y me gusta el gente chismosa como cosiota. Qué chismosa la hijo de madre. Voy a poner chisme. Yo no me hubiera No, no, enterado no, de no, este no. chisme. Yo no Mira que dice sigo el aquí, chisme, yo Ron sigo el DeSantis, dinero. primer Y a la par gobernador que en llamar Golfo de América al Golfo de México hace 9 horas. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, se convirtió en el primer mandatario estatal estadounidense en referirse al Golfo de México como el Golfo de América, siguiendo una declaración realizada por el presidente Donald J. Trump. DeSantis emitió la orden ejecutiva número 2513 relacionada con la gestión de emergencias debido a un sistema meteorológico invernal que afectará el norte de Florida a partir del 21 de enero del 2025. Y aunque el foco principal de la orden del clima es el uso de la frase Golfo de América, ha generado controversia tras adoptar la denominación que aún no ha sido llevada a cabo oficialmente. Mi madre. Esto aquí se mira, Golfo de América también el Elon Musk. Ay, mi madre. Ok. Uf, esto está picante. Esto va a ser problema. Esto es un problema. Yo le puedo decir algo. Yo en la parte de estrategia militar, a mí se me enseñó que tú cambias los mapas por guerras económicas, por guerras en campo o porque compras. O sea, aquí lo que yo veo es que van a haber concesiones por todos lados. El naranja no le gusta la pelea, a él le gusta es negociar. A él le gusta es negociar. No sé cómo lo va a manejar, pero date cuenta esto, Cosiota. La presidente de México es una mujer que yo la he visto y no la he visto muy potente en los últimos meses que la he visto. No sé mucho de ella realmente. No sé cómo está llevando lo que está haciendo. Y mira que le dan el acuérdate, papayazo a Trump. ¿Y tú crees que lo logre? ¿Logre hacer lo que va a hacer con México? Ponerlo sobre cintura, porque tú sabes lo que pasa en la frontera con México y sabes muy bien lo que está pasando. Ahora, tenemos otras teorías también con lo que pasa con los narcos, pero este no es el tema de hoy. Donald J. Trump va no, a lograr esto de cambiar el nombre por completo por estatutos. yo no, Donald Trump eh, es el presidente de la República de los Estados Sí, Unidos. Si tú ya, o sea,
Para concluir con lo de la inauguración, ayer fue el cierre de la Corporación de los Estados Unidos y la apertura, la iniciación, la inauguración de la República, el restablecimiento de la Ok, República. Por eso cuando Donald Trump habló de que Canadá se uniera, o sea, sin tapujos, Groenlandia mandó allá al hijo y a su gabinete. Entonces, la situación con México yo la veo más viable que cualquiera. ¿Por qué razón? Porque ayer mismo, mientras estaba la posesión de él como presidente, automáticamente cerraron la frontera a partir de las 12. ok, Y tú viste el escudo militar que se puso allí en esa sí, frontera. Y a la par, él declaró los carteles como grupos terroristas. La presidenta para amenaza a Donald Trump diciendo que va a poner las mismas restricciones de vuelta en caso tal de que él no respete o lo que sea. Pero yo me pregunto, ¿qué va a hacer esa señora cuando todos sus carteles se vuelvan locos y empiecen a matar no, gente a lo loco? ya lo O hacen, sea, ya lo hacen, ya lo hacen. ya lo hacen, pero cuando estén descontrolados. Porque es que o sea, nosotros somos colombianos, nosotros sabemos cómo se mueve esta gente. O sea, y siempre los mexicanos han sido muchísimo más sanguinarios que los mismos colombianos. Por eso hoy en día los narcos colombianos nadie los nota, Sí, sí, porque ese es otro es nivel. otro nivel. Bueno, bueno, Pero miren, este es Mujer Capital, soy Mujer Capital, La Cociota, este es su canal, 6.120 seguidores, vamos en auge, aquellos que quieran seguir a Cociota aquí en el TikTok para apoyarla, una mujer muy lista, muy inteligente, de las Yany Lover, voy a estar trayendo gente aquí al programa, ahí está Mujer Capital, síganla, ella creo que tiene un punto interesante, por eso es que estoy comportándome, porque yo me coloco con la gente a la par. Si la Cociota viniera aquí con malas palabras, yo la puteo y todo, pero ella me trata lindo, yo la trato lindo a ella. Un análisis interesante. ¿Alguna pregunta para la Cociota? ¿Alguien tiene una pregunta para ella? ¿Alguien le tiene una pregunta directa que le gustaría que ella le respondiera? ¿Alguien tiene un aporte por aquí? Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a superponer el chat. Aquí dicen, eh, vamos a ver. Dicen que Yany suena mejor Golfo de México, dice la gente acá. Sí, la vez pasada ANLO aceptó el cambio de nombre, pero no recuerdo. Ok, vamos un momentico. Aquí, ¿qué más dice? Solo decirle que eres muy pila, dice por acá. Que finalice con la idea del canal. Que finalice con la idea del canal. Ok, yo pienso que tú negociarás para bueno, poder puertos en China. En el canal algo así pediría. No hay muchas preguntas. La gente está anonadada con tu análisis. la gente me alegra mucho. Fíjate, Yany, que me ha gustado mucho que se ha limpiado mucho esto de tantos aires. Sí, sí, mira, aquí Definitivamente tengo 423 aquí en el TikTok y tengo 187 aquí en YouTube. Hemos roto, o sea, hemos roto, de pronto estamos en la frecuencia. ¿Tú crees que la agenda cambió? ¿Tú sientes el cambio de agenda? ¿Sientes el cambio de paradigma? la confirmación de que cambió la agenda, sabemos tú y yo que fue el baneo de TikTok. El baneo de TikTok. O sea, lo que nosotros suponemos Por, es que lo reiniciaron e hicieron cambios dentro de TikTok. vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vas a mirar ahí vas a coger en el Google y vas a poner logo de Luego de TikTok. TikTok, vamos a buscar en el Google. Espérate un momento, voy a traerlo en vivo, en directo, un segundo para mostrarlo aquí a los oyentes. Voy a compartir en directo logo de TikTok. Dame un segundo, vamos aquí, Cosiota, estamos mostrando tu coso. Vamos a ver, ¿cuál es tu esto? Creo que es este, aquí estamos. Le coloco logo de TikTok, logo de TikTok. O sea, te la voy a Sí, poner a ti como ahí lo para decirte, coloqué. decodifica. ¿Qué veo? ¿Busco imágenes? Eh, lo estás viendo de frente, ¿cierto? Espérate. Es que te lo voy a mandar inverso Es que, para que es lo que me salió compartas. logo de TikTok al revés, dice, de una. Ah, O chequéalo. sea, aquí vengo. Este es. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué vemos ahí? No, 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 no. Al revés. O sea, de cabeza. Gira los 180 grados.
Ok, dame un segundo. No, 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 te la voy a mandar yo porque Mándamelo no, tú no porque te no sale. sale. No me sale. Aquí dicen aquí, ¿conoce la situación de los carteles de mi país, México? Si suena mejor Golfo de México, soy mexicana. Mami, no te pelees por esos políticos y por ese nacionalismo, tranquilo, no pasa nada. Ellos al final hacen lo que les da la gana. Ya ni quiero el curso de cosiota, ahí está, llámala, ahí está, escríbanle a la cosiota. 4,99, qué lindo. Besos. Ah, ¿lo sentiste? Gracias. Yo la sigo, muy inteligente mujer. Ya ni quiero el curso. Escríbela, Yasmín, escríbela. Dicta curso, claro que sí, la Cosiota dicta curso. Ella es muy potente. Ella hace parte de aquí del staff, del Yany Show y toda esta vaina que estamos haciendo. Vamos a cambiar toda esta vaina, el contenido, papi. Eh, Vamos a hacer una escuela una de escuela de finanzas finanzas, entre toda el esa Yany y vaina. yo. Vamos a irnos al siguiente nivel. Víctor, Mujer Capital, ¿qué Ahí tipo de estoy qué? Tú tratando también. aquí de hacer la reflexión. Ok, ok. Ok, estamos en el sorteo. El sorteo de esta noche es un Nexus. Voy a colocar el número aquí en el TikTok. El número es el siguiente. Estamos hoy de sorteo de un Nexus. Ahí está el número en pantalla. Escríbanle a la bella Hilda. Ahí está en pantalla. Bueno, si tú coges esta imagen, correcto, y de pronto si lo haces tú el ejercicio, Yanni, de la imagen que te acabo de mandar y le pones el celular enfrente. Ya, la vamos a buscar, vamos a buscarlo. A ver. Mujer, aquí, tan, tan, tan. Ya lo vi. ¿Qué quieres que haga con él? Si tú le pones, porque traté de hacer el efecto y no lo veo. Creo que ahí sí se ve. Ok, veo como una P, ¿Y si inviertes una P, qué letra te sale? una Q. Porque la P no No, trae la no, no, rayita no, en la cosiota, mitad. no era con esa vaina. O sea, ya, estaba bien, o sea, la cosiota estaba bien. Culé viaje, estaba bien la cosiota, Pero si es que estaba lo es. potente, la embarró, la cagaste, la embarró la cosiota, estaba bien, se emocionó. Mira esta vaina, que esto tú lo No, yo inviertes sí y creo. se parece a una Q. Flipéala. Tienes que flipearla como cuando uno la mira con un espejo. ¡No, la perdí! Ah, vale. Joder, o sea, yo he visto conspiraciones. O sea, yo pensé que yo era conspiranoico hasta que conocí a gente como la cosiota, papi. Mira, ¿Ah? espérate. Si no hubieran cambiado, si el algoritmo de TikTok no hubiera cambiado, Sí. yo no estuviera repitiendo esto en público, ¿ok? Okey. Pero es que todos los que están en TikTok, pregúntales a tus amigos de TikTok, los que están viéndonos desde TikTok, Ya. pregúntales a los que llevan más de un año en la red, ni siquiera desde que empezó, más de un año en la red, si ellos no notaron que cuando regresó el feed estaba diferente. Okey, aquí a los de TikTok, cuando el feed regresó, cuando TikTok lo reiniciaron, ¿sientes TikTok diferente o lo sientes igual? A los 367 y aquí a los 175, ¿sientes TikTok igual o lo sientes diferente? ¿Qué me dices? ¿Sientes diferente el feed? Diferente, sí, claro, Mira, también vamos a obviar lo del cambió. logo y, o sea, lo de esto. Para mí la caída de TikTok fue la confirmación del cambio. Cambio de poder, cambio de narrativa, cambio de todo. Okey, perfecto, perfecto. Okey, bueno, cosiota, Mujer Capital, me encantó tenerte aquí de invitada el día de hoy. Se siente aires frescos al canal. ¿Vas a regresar? ¿Te gustaría regresar conmigo aquí a tratar un tema en específico? Vamos a hacerte una entrevista. Vamos a hacer, history time de cómo conocí a la cosiota, ¿sí? Biografías con la cosiota. Vamos a estudiar aquí, vamos a analizar a esta mujer. Vamos a ver si le conseguimos mariachi, si le conseguimos a alguien potente para este año, aunque dice que no necesita a nadie, pero mentira. Toda mujer bella necesita un hombre bello, fuerte al No, lado. no, no. No se trata de que sea un hombre bello o no. Se trata de que estando en tu 100 te lleve al ciento Sí, por diez, eso, un al hombre ciento bello. Cuando quince, digo al un hombre ciento bello, es un hombre veintidós. así potente, o sea, a eso me refiero. Okey, me gusta este tipo de programas. Cosiota, te agradezco. ¿Algunas palabras de despedidas para la gente? Nada, por ahí veo que están preguntando en TikTok que cuál es mi perfil. Si lo puedes pinear ahí un Ya ratico, lo voy te a colocar aquí agradezco. otra vez, dame un segundo.
Y para todas las personas interesadas en entender un poquito más acerca del mundo financiero, si no van a tomar el curso de criptomonedas con Yany, entonces llámenme. Y si no me van a llamar, por lo menos edúquense antes de ponerse a hacer locuras. Claro, claro, claro. Voy a colocar a la gente de TikTok, le voy a colocar aquí en pantalla, porque no se quisieron venir para acá. Este es el el TikTok de Cosiota. Dame un segundo. El TikTok de Cosiota es este. Este es, aquí está, Mujer Capital, así la pueden encontrar. Lo voy a colocar aquí en el YouTube. Dame un segundo, voy a colocar aquí en el YouTube. De despedida, ya saben, pueden buscarla. Mujer Capital, muy lista, ya la vieron. Es muy lista, muy lista. Dame un segundo, agregar escena, medio. Pantalla. Estoy aquí todavía, mira, 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 interactivo. Mujer Capital, Mujer Capital. Sigan a Mujer Capital, mi partner, la bella Cosiota, papi. Esos son los invitados que vamos a tener aquí. Gente despierta de verdad, medio loca, pero potente, papi, con proyectos potentes. Ok, Cosiota, aquí una pregunta para despedirla. ¿Desde cuándo empezaste a notar que todo esto que habla, cuándo empezaste a darte cuenta de que las cosas no eran como nos enseñaban? ¿Cuándo fue tú como tu despertar? No, pues yo siempre fui ahí como la típica que llaman la rarita, ¿no? Que salía con alguna idea. Por mucho tiempo fui incrédula de las religiones, podría decirse, me consideré atea Sí, mucho tiempo. Después tuve un encuentro con Dios y, y lo entendí perfectamente. Este, y pues siempre me he ah, cuestionado. Es que el primer punto es que, porque es que la mayoría de cosas que uno aprende, las aprende estando niño, ¿no? sí, Y entonces cuando tú estás niño, tú solo repites, ok, nunca claro. dudas. Entonces, lo que yo le podría decir a la gente es que no le tengan miedo a pensar diferente. Se pueden equivocar, pero ¿y qué tal que no? Porque es que cuando descubrieron, el que descubrió la bombilla fue un loco para aquellos que pensaban que solamente se podía iluminar el mundo a partir de las Claro, claro velas. que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. El mundo es de los locos. Piensa como un loco y acertarás un Exacto. poquito. Cosiota, Mujer Capital, gracias por tu tiempo, mami. Nos estamos viendo. Siempre serás invitada aquí en mi Vale. casa. Aquí síganla y lo que siempre les digo a todos, en tu cara, Illuminati. Y no